El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. RPP se haya comprometido a contribuir en lo que esté a su alcance para que las elecciones que tendrán lugar el mes de abril próximo se lleven a cabo de la manera más transparente y más libre posible, y eso supone que los ciudadanos sepamos bien por quién votamos. No es libre el que vota sin tener criterios para su elección. No es libre el que se deja llevar por influencias que no ha verificado de acuerdo a ciertos criterios básicos. Conocer la trayectoria de los candidatos y saber si los planes que han elaborado muestran una visión adecuada de nuestro país y de las soluciones a nuestros problemas. Por eso comenzamos esta cobertura especial que se mantendrá naturalmente a lo largo de las elecciones que deben llevar el 28 de julio próximo a la instalación de una nueva Presidente de la República y de un Congreso de la República nuevo. Comenzamos por todo lo alto esta cobertura especial con un experto en elecciones y en general en reforzamiento de la democracia, el señor Percy Medina, que es representante en el Perú del Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral, conocido por su sigla IDEA. Percy Medina, muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Percy. Estamos entrando a un periodo preelectoral sumamente particular. En primer lugar, naturalmente, a causa de la pandemia. Nos explicará usted qué consecuencias va a tener la pandemia sobre el desarrollo de la campaña. Y la segunda razón es la manera lenta y complicada como se ha ido definiendo el marco normativo, es decir, las reglas que regirán estas elecciones. Quedan pendientes todavía algunas reglas, hay algunas semanas para que se definan ellas. Yo le rogaría que primero nos hable sobre la pandemia y luego sobre qué está pendiente y cuáles reglas nuevas regirán nuestro voto el 11 de abril próximo. Con mucho gusto, Fernando. Lo que hemos visto en el mundo es que más de 60 países han tenido que postergar sus elecciones o adecuarlas debido a la pandemia. Entonces, efectivamente, todas las elecciones del primer semestre, salvo la de República Dominicana, han pasado al segundo semestre, y ahí donde se vayan a realizar se harán en condiciones especiales. En Chile tienen previsto un referéndum para octubre, en Bolivia hay elecciones también en el mes de octubre, y habrá que ver qué condiciones aplican para el voto seguro de la ciudadanía. Pero uno de los temores y uno de los riesgos es que por el temor al contagio disminuya la participación electoral, y por supuesto el riesgo mayor es que con motivo de la votación, si las cosas se hacen mal, se genere un contagio importante. Entonces la OMPE tiene que prever, y el Congreso también tiene que considerar el tener medidas especiales para evitar el contagio, distanciamiento social, que las mesas se instalen en lugares ventilados, que no haya demasiado contacto entre electores y miembros de mesa, que se amplíe el local de votación. Eso ya se ha planteado para empezar un par de horas antes y terminar, o empezar una hora antes y terminar un par de horas después. Ese tipo de cosas que han venido utilizándose en otros lugares y que nos servirá también las próximas elecciones para aprender qué otras cosas hay que hacer en relación con ese tema. Pero en principio es posible realizar en abril del próximo año elecciones generales y realizar este año las elecciones internas de los partidos por un mecanismo no presencial, que es el voto electrónico no presencial que ha desarrollado la OMP. Entonces, en materia de sanidad y electorales bien hechos. Percy, tu segunda pregunta, la sí, de las reformas. Sí. Si me permite, Percy, hay dos partes de la pregunta de Fernando. Vamos a ir a una pausa. Partimos la respuesta en los próximos minutos y desarrollamos completamente el escenario, que es sumamente importante tener el tiempo necesario. Le agradecemos muchísimo. Vamos a una pausa y regresamos. 8:52, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Y
por supuesto, somos y estamos muy conscientes de que las próximas elecciones estarán dentro de un contexto extraordinario, especial, ante una crisis no solamente sanitaria, una crisis económica, y por qué no decirlo también, porque se ha generado una situación hasta de crisis política en varios momentos en los últimos años y en los últimos meses. Entonces, estamos en una circunstancia que tenemos que tener claro cuáles son las reglas, ¿no? Cuáles son las reformas con las que vamos a contar, qué debemos tener en cuenta, y para eso, a través de RPP, nosotros todos los días vamos a desarrollar esto que está en nuestras manos, que es el poder de elegir bien, ¿no? Y en una circunstancia tan especial. Había una segunda parte, Percy, de la pregunta que había hecho Fernando Carballo, y era precisamente sobre dónde estamos, cuáles son las reglas, qué reformas tenemos. Se ha hecho casi todo a medias, pero ¿con qué contamos? Bueno, yo diría, Mónica, que estamos como a mitad de camino. Se ha hecho algunos avances importantes, señalo 3, por ejemplo, paridad y alternancia, que se va a aplicar ya en la elección del 2021. En segundo lugar, que la OMPE organice las elecciones internas de los partidos, que es un avance también, me parece, muy importante. Y en tercer lugar, se ha creado una circunscripción electoral, un distrito electoral para peruanos en el extranjero. Esas valoraría yo como las 3 reformas más importantes. Pero nos quedan varias reformas por delante. La principal es la del tema del financiamiento de campañas, que empieza la discusión esta semana. Mañana, en la Comisión de Constitución, empieza la discusión sobre financiamiento de campañas. ¿Y qué cambiaría? Yo diría que es la más importante. Así es, la más importante es el tema del financiamiento, porque hemos visto, ¿no?, voy a decir una expresión como este vómito de corrupción a partir de financiamientos, y estamos hablando pues en niveles no solamente nacionales sino internacionales. Es decir, ¿qué debemos esperar y hacia dónde debemos apuntar en eso, no? Yo diría que hay 3 objetivos claves que habría que verificar que se cumplan. En primer lugar, que haya más transparencia en cuanto a los fondos que ingresan a las campañas. En segundo lugar, que haya un control efectivo por parte de la OMPE, que en este momento la OMPE no tiene las herramientas como para hacer un control efectivo. Y en tercer lugar, sanciones disuasivas. Y en cuanto a transparencia de los informes, hace unos años se eliminó la obligación de entregar informes parciales durante la campaña. Entonces, todos nos enteramos de qué dinero entró, cuánto y cómo a las campañas electorales una vez que culmina el proceso electoral, ¿no? Entonces se establece un manto de opacidad durante el proceso en relación con los aportes. Lo ideal sería que no solamente haya informes parciales, que es lo que se ha planteado, sino que vayamos más allá y que tengamos, por ejemplo, reportes en tiempo real a través de una página web. De eso se puede hacer online, de tal manera que el dinero entra y en las próximas 72 horas se informa. Eso no es nada del otro mundo. Ocurre en Chile, México y Colombia, que son nuestros 3 socios en la Alianza del Pacífico. Entonces no hay ninguna razón para que en el Perú no podamos tener un mecanismo de ese tipo, y eso garantizaría transparencia inmediata en relación con las campañas. Esa sería una medida, digamos, de vanguardia, importante en materia de transparencia, ¿no? Percy, ¿cómo está? Buenos días. Tengo 2 preguntas. En primer lugar, ya que hablamos de avances y retrocesos en esta discusión de la reforma, ¿considera usted que el hecho de que en las elecciones internas de los partidos se permita no solamente el tema del voto universal, ¿no?, o sea, un militante, un voto, sino también esta designación de delegados, ¿no?, de los partidos? Se ha querido perfeccionar este punto, pero igual queda esa posibilidad. Y en segundo término, ¿no le preocupa que hasta ahora habilice el debate sobre los impedimentos para postular a cargos públicos a aquellos que tienen sentencia efectiva? No nos explicamos por qué la demora para que se agende en el Pleno. Se agenda, eso sí, pero no se debate, no se discute.
Efectivamente, ese es un tema pendiente. Yo diría que hay tres grandes temas por delante pendientes: el de financiamiento, que lo veníamos mencionando, el tema de la segunda votación de la reforma constitucional sobre impedimentos, que has mencionado bien, Carlos, y que simplemente se trata de que se agende en el Pleno y se vote, porque ya no se necesita una discusión en comisiones, un dictamen ni nada, es simplemente ratificar una votación que ya se dio. Entonces, efectivamente, ese es un pendiente importante, ¿no? Y la bicameralidad es otro gran tema, junto con la discusión del tema del voto preferencial para esta elección, porque el voto preferencial está eliminado a partir del 26, pero se discute si es que se puede eliminar en esta elección. Ahora, sobre la pregunta concreta de la elección de los candidatos y candidatas a través de delegados, efectivamente no es el mejor mecanismo. No es el mejor mecanismo porque no desarrolla la participación de los afiliados y afiliadas en la decisión más importante de un partido en elecciones, que es la designación de sus candidatos. Entonces, en aras de la participación, lo ideal es un militante, un voto. Pero lo que ha hecho la legislación es establecer un sistema por el que los partidos deciden cuál de las dos opciones tomar. Y eso será de cara a la ciudadanía. La ciudadanía también evaluará quiénes deciden por una cosa y quiénes deciden por otra. Entonces, no es lo ideal, pero creo que el gran cambio en esa elección está en que ahora eso no se hace a puertas cerradas, sino que lo organiza la OMP. Y organizado por la OMP quiere decir que vamos a tener información. Sí, Fernando. Hay otro punto sobre el cual flota una cierta incertidumbre que tiene que ver con la no reelección. Se votó por ella en un referendo, pero hay congresistas que interpretan que no se aplicará en las elecciones del próximo año. Explíquenos su punto de vista, por favor. Yo lo he escuchado de boca de varios congresistas y la verdad es que me sorprende esa interpretación, porque no sé de dónde puede derivarse la posibilidad de que algo que está bastante claro en la reforma constitucional dé lugar a una duda. Pero en todo caso, lo que dicen ellos es que tendrá que ser no veo bien por dónde. Por el Jurado Nacional de Elecciones. Y ya sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones a último minuto. No, eso no puede ocurrir, obviamente. El jurado ya adelantó cuando estableció que los congresistas que habían participado del Congreso 2016-2019 podían postular en la elección del 2020, el jurado ya adelantó el criterio de que, por lo tanto, no era posible que pudieran postular en la del 2021, porque la reforma sobre impedimento a la reelección es clarísima en señalar que no pueden postular a un nuevo periodo. Entonces el jurado ya señaló que el nuevo periodo es el del 2021. Entonces no veo bien dónde está la oscuridad de la norma que puede dar lugar a otra interpretación, pero en todo caso sería bueno que efectivamente el jurado lo ratifique, ¿no? Percy, una última pregunta de mi parte. Se ha aprobado un dictamen para que los candidatos a cargos de elección popular presenten declaración jurada de intereses ante la Contraloría, ¿no? Y esta tenga la capacidad de sanción. ¿Qué le parece esta decisión que tiene que agendarse en el Pleno? Bueno, tendría que trabajarse bien el tema de transparentar los conflictos de interés y vincularlo también con nuevas normas en el reglamento, porque no basta con transparentar esos conflictos de interés, sino que eso debe dar lugar a que aquellos y aquellas congresistas que tuvieran conflictos de interés en relación con determinados temas que se discuten en el Congreso, pues se abstengan de discutirlos y de votar en esos temas. Esa debería ser la consecuencia natural de esa declaración de conflictos de interés, ¿no? Muy bien, Percy Medina, muchísimas gracias. Hay que señalar también que evidentemente este compromiso es de larga data de RPP, el poder en tus manos, y que Idea Internacional será un aliado precisamente de nuestra representación para darle la mejor información al público, al ciudadano, para que tenga precisamente esas herramientas que requiere a la hora de tomar una decisión tan determinante como puede ser un presidente y nuevas autoridades en nuestro país. Gracias, Percy, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, gran resumen y regresamos a Ampliación de Noticias. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021.